quiero platicar un poquito contigo. Ahorita me entró la nostalgia de ver esa parte que dice, este no es un empezando por el que predica y que se ve cuando todavía estamos en el cine. Eso se me hace bien chido porque les digo la verdad, aun y cuando estoy completamente cómodo en este lugar, porque solamente llegamos y prendemos. Digo, en el cine había que llegar a conectar todo. O sea, llegábamos, conectábamos la computadora, conectábamos los micrófonos, la consola, y luego conectábamos el audio. Y luego había veces que no funcionaba y teníamos que ir a decirle a los del cine que si nos podían hacer el favor de abrirnos. No, era un rollo, pero aún y cuando estamos muy cómodos aquí, también extraño el cine, curiosamente. Y eso, por lo que te lo cuento, es porque dicen que a las buenas cosas las personas se acostumbran. ¿Se acuerda que de eso platicábamos el domingo pasado? Ay, como si hubiera pasado hace mucho tiempo, fue apenas el domingo. Y me acuerdo mucho que yo me acostumbré al ritmo del cine. Me acostumbré, incluso hoy en día, me sigo despertando los domingos a las 6 de la mañana porque esa era la hora a la que yo me tenía que despertar los domingos de cine. O sea, yo me tenía que despertar a las 6 de la mañana para poder estar no nada más listo, sino también tener todo armado en la predicación, las niñas, bla, bla, bla. Pero Dios ha sido bueno, hoy tenemos este lugar y en este lugar no nada más nos la pasamos bien, sino que también hemos crecido muchísimo y también se necesitan más manos. Pero bueno, el día de hoy tenía esa nostalgia y te la quería contar porque a continuación quiero platicar contigo sobre un tema muy específico y especial que se, se, se refiere... Ah, caray, ese fui yo, fue mi culpa, fue mi culpa, perdónenme, no se asusten, no se asusten. Este, el día de hoy quiero platicar contigo. Si viste el póster, tengo 3 tópicos que pues son complicados y esos 3 tópicos y el por qué te empecé contando lo del cine. Voy a abrir el tópico, no vas a creer que soy grosero. Estoy abriendo el póster y tenemos 3 temas. Jesús era Dios. Segunda, el bautismo salva. Y tercera, ¿se ayuna o no se ayuna? Hoy vamos recio. O sea, hoy sí no tuvimos límites para hablar de estas cosas y vamos a estarlas platicando. Recuerda, y yo siempre te lo digo, yo no tengo una verdad absoluta, eso me haría sectario. O sea, yo lo que te platico es lo que yo he investigado, lo que he visto con otras personas que se dedican a la fe y lo más importante, la lógica de Dios, que hoy nos estábamos platicando sobre eso, mi suegra y yo estamos platicando sobre la lógica de Dios. Y te cuento esta anécdota que te acabo de contar del cine, porque a lo mejor lo que vas a escuchar hoy, y sobre todo los que nos están viendo en línea o están escuchando a través de YouTube, se van a confrontar y van a decir, no, espérate, esta cómo está. O sea, esta parte que tú me quieres platicar, no la toques, porque luego hay veces que le decimos a Dios, ¿sabes qué? Esta parte sí me encargo yo, o sea, de todo lo demás encárgate tú, pero de esta parte y es normal porque somos humanos y es normal porque es lo que tendemos a hacer y deberíamos de hacer en muchas ocasiones con las cosas que son buenas. Pero lo que vamos a estar platicando hoy tal vez pueda hacer que tú digas, no, porque yo prefiero quedarme como estoy. Pero Dios es soberano y Dios quiere que crezcamos y decía Pablo que hay veces que es necesario dejar de tomar leche como alimento y empezar a comer carne. Entonces, el día de hoy vamos a ver ribeye Angus de la mejor calidad, pero lo más seguro es que tal vez querramos seguir comiendo leche. Entonces, ¿qué te parece si avanzamos? Te voy a dar 3 minutos para que discutas con la persona que vienes, que por cierto discutir no es malo, ¿eh? Discutir acalorado es malo, pero discutir no, presentar puntos y hablarlo no es malo. Entonces el día de hoy vamos a estar, te doy 3 minutos para que platiquen entre ustedes. La primera pregunta, ¿Jesús era Dios cuando estuvo en la tierra? Otra vez, ¿Jesús era Dios cuando estuvo en la tierra? ¿Qué piensas tú? Te damos 3 minutos a partir de este momento. Y ahora sí, ¡ay! Les prometo que estoy yendo al gimnasio pero de todos modos la respiración está, todavía no llego a eso, ¿sale? O sea, todavía me faltan unos 10 kilos
no agitarme. Pero ¿vieron qué padre esta diadema? Mira, en la otra estaría... Pero en esta diadema se escucha un poquito mejor. Me voy a esperar tantito a que les pongan allá. En unos momentos más se los van a poner. Y, qué chonte, este sí ya no alcanzo a ir. No sé si me puedan ayudar. Ya no sé dónde dejé el marcador y el borrador. No sé si lo dejé ahí atrás, mi amor. A ver si me puedes ayudar. No sé si lo dejé atrás o si lo dejé en la cafetería. Ya no supe dónde dejé el marcador y el borrador. Y ahí sí, para que vean. Ahí sí, ahora sí, para poder empezar. Bueno, ustedes en unos momentos más van a poder ver mi iPad. Ahorita ellos le van a picar. Ahorita se va a ver. Van a conectar el HDMI ahí al iPad, pero bueno. Ya quedó, miren. Ahí va. Listo. Ya lo tenemos. Así de rápido es la tecnología. Entonces, vamos, para los que no quieran hacer la pregunta en voz, no, está en la cafetería según yo. Bueno, ¿mande en las bolsas? No, según yo sí lo dejé en la cafetería. Ok, ¿qué les parece si empezamos y nos guiamos con la pantalla? Y allá a mi esposa yo le digo que está en el canal 4, para que no vaya a batallar ahorita para encontrarla. Y ahí ves todos los juegos que mis hijas tienen. Entonces, hay una parte, ahí lo va a traer Gaby, ok, perfecto. Vamos a leer, la respuesta es bien sencilla, pero no sé si alguien quiera participar. ¿Alguien quiere participar? La pregunta es ya bien sencilla. ¿Jesús era Dios? En el tiempo, en la tierra. Si quieren, vamos a repasar un poquito, pero necesito, ¿usted opina que sí era Dios, Jesús, en la tierra? Que no, grita mi esposa que no. ¿Alguien más? Sí. Pues Dios le hablaba por medio de la mente. Sí, muy buena respuesta. Me urge mi marcador, pero ¿alguien más? Es que me gustaría hacer una encuesta. Sí, como dice la canción. Se despojó de toda deidad. Pues ya, con eso. ¿Era Dios o no era Dios? Se despojó de toda deidad. No lo digo yo, ni lo dice Obed, ni lo dice nada más la canción, sino que lo dice la Escritura. Mira, acuérdate que aquí la clase se trata de que todos aprendamos a buscar. Entonces aquí Filipenses nos está arrojando Filipenses 2, 6 al 11. Entonces vamos a buscarlo aquí. Filipenses, con mucho gusto, vamos a llegar a Filipenses 2, del 6 al 11. Y vamos a leerlo en NTV. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Después dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Después dice, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Ese es Filipenses 2, 6 al 8. Mira, no se trata de debatir quién está bien o quién está mal, si una doctrina es correcta o es incorrecta. Se trata de entender, ¿de qué sirve saber si Jesús era Dios en la tierra o no? ¿De qué sirve? Dime, ¿de qué sirve? O sea, de que el 50% de la gente tenga razón y el otro 50% esté equivocado. No, porque tenemos que entender que la relación con Dios no tiene nada que ver con el quién está bien y quién está mal. La relación con Dios es lo que dice Pablo, que somos un solo cuerpo y que como tales nos tenemos que ir mostrando a los que todavía no son cuerpo. Nosotros no podemos decir quién está bien y quién está mal, ni pelearnos con unos ni pelearnos con otros. Ahora, va a haber dos religiones en el mundo muy poderosas que te van a decir que Jesús era Dios cuando estuvo en la tierra. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en su creencia así lo necesitan, pero no cambia absolutamente nada reconocer o no reconocer. Es más, les pongo algo más difícil. María, este está bien fuerte. María, ¿tuvo más hijos después de Jesús? ¿Sí o no? Sí, a muchos, ahora resulta que todos saben. A ver, déjenme el versículo, según yo está en Marcos, 2, por ahí anda. Vamos a ponerle cuántos hermanos tenía Jesús, o Jesús tenía hermanos, o cómo lo podemos ir sacando. El primero que lo tenga me dice, yo lo tengo.
Muy bien. El primero que no te veía yo, y luego lo dice. Ok, ¿alguien? ¿Sí? Mateo 13. Mateo 13, a ver, vamos a buscarlo, vamos a ver si es cierto. Mateo 13, 50 y qué? 55. El Mateo escribía larguito, dice, 56, aquí está, 55. Y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Ahí nos está hablando de 4. Y Marcos también escribe otro versículo en donde también habla de los hijos de María. Ahora, te hago una pregunta. ¿En qué diferencia a María haber sido madre de Jesús y más personas a solamente haber sido madre de Jesús? En nada. ¿Para qué nos peleamos? ¿Quién está bien y quién está mal? Si hay una religión o una persona que te está diciendo, no, es que María continuó virgen después de dar a luz a Jesús y no te metas con su virginidad, está bien, no pasa nada, está bien. ¿Para qué pelearse? Son detalles nada más. Mejor enfoquémonos en Cristo. Pero sí es bien importante saber que Cristo no era Dios. ¿Por qué? Porque si Cristo fuera Dios, entonces todo lo que vivía en la tierra no serviría de nada. Así lo voy a poner. ¿Por qué? Vamos a recapitular, sobre todo para la gente que a lo mejor no le quedó tan claro en el miércoles pasado. Recuerde que existe el antiguo pacto. ¿Se acuerdan del antiguo pacto desde cuándo es? Desde el Éxodo hasta el año 0 o 33. ¿Hasta el año 0 o 33? ¿0? Ok, vamos a ponerlo 0, ¿ok? Vamos a poner un 0, está bien, no pasa nada. Para esto es esto. Y luego está el nuevo pacto. Que el nuevo pacto, aquí el antiguo pacto es la ley y el nuevo pacto es la gracia, ¿verdad? Entonces, el nuevo pacto, ¿a partir de cuándo empieza a correr? ¿Del año 0, cuando nació Jesús? ¿O del año 33, cuando murió Jesús? Cuando murió. Entonces, el nuevo pacto arranca en el año 33, en el año 33 después de Cristo. Y en el año 0, ¿qué tenemos entonces? Un tercer testamento. En el Éxodo, al año 0, y luego del año 0 al año 33 después de Cristo, tenemos un periodo. En ese periodo, ¿quién gobernaba? ¿La ley o la gracia? La ley. ¿Por qué? Porque la ley todavía no se cumplía en el nuevo pacto. Recuerden ¿se acuerdan lo que leímos en el domingo? Cuando hablábamos de Hebreos, que dice, a ver, vamos a revisarlo por favor. Ahí te digo exactamente en dónde está. Permíteme nada más tantito para sacarlo exactamente el versículo, porque no me quiero, no nada más equivocar, sino que no me quiero atrasar. Ahí te va, mira, fíjate muy bien. ¿Dónde está? Viviendo, ¿dónde lo dejé? Está en Pages, ahí te va. Si alguien se acuerda, porque lo vimos, era Hebreos, según yo era Hebreos 2 o Hebreos 8, nada más que ya se me fue la onda, perdónenme. Pages, o así quieren pónganla, de modo que existían 2 pactos, pero a él, a ver, vamos a ponerlo aquí, es más que, wow, no lo hallo. Sí, a ver, Hebreos 8, ¿qué? Vamos a ver. Chale, yo me lo iba a traer. Listo. Hebreos 8. Pues Cristo dijo, a ver, 9:15. Aquí está. Se acerca el día donde dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tome de la mano y los saqué de la tierra de Egipto.
Ellos no permanecieron fieles a mi pacto y por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y los escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñarles a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes. Diciendo, debería conocer el Señor, pues todos ya me conocen. Y después de ahí va a decir, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Aquí tenemos que entender que, de hecho, el domingo yo les decía que Cristo mismo dijo, no te gustaron las ofrendas de animales, ni te gustaron las muertes, y por eso escogiste que ahora fuera un solo sacrificio y ahora es un solo pacto el que nos une a ti y a mí. Entonces, este proceso del 0 al 33, habíamos dicho que se llama transición de gobierno. Se los expliqué con política, ¿se acuerdan? Por ejemplo, vámonos a lo que va a pasar este año. Este año hay elecciones. El 2 de julio va a haber elecciones en todo el país y ese día se va a escoger al nuevo presidente de la República. No sabemos quién vaya a ser. Hay 3 candidatos. Entonces, ahorita el presidente actual de la República, ¿quién es? Andrés Manuel López Obrador. Eso lo hace el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Él es el presidente constitucional de la República de los Estados Unidos mexicanos. Ese es su cargo. Pero el 2 de julio va a ganar alguien. Digamos que se lanzó por un partido nuevo, Vensor. Entonces Vensor queda como presidente electo. Su cargo es presidente electo. Él todavía no es presidente de la República. Él todavía no manda en el país. Él todavía no es el mandamás de México. Él solamente es el presidente electo. Después, el 1 de diciembre del año 2024, va a asumir funciones el nuevo presidente de la República. Y en ese momento, Vensor dejaría de ser presidente electo para convertirse en el presidente constitucional de la República de los Estados Unidos mexicanos. Eso es lo que haría Vensor. En el espacio entre el 2 de julio y el 1 de diciembre se le conoce como periodo de transición de gobierno. Es decir, se le va a entregar el gobierno a otra persona. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Cristo del 0 al 33 era el rey del mundo electo. Nada más. El rey del mundo electo. ¿Por qué? Porque la Biblia ya nos había dicho que él era el Mesías, que él venía de la tribu de Judá, que era un descendiente de David y que era el que iba a ser el verdadero rey de Jerusalén hasta toda la eternidad y nunca más iban a tener otro rey. ¿Sale? Entonces, Jesús era el rey mesiánico electo. Pero en el 2030, en el año 33 muere. Y cuando muere, 3 días después de su muerte, es decir, en el año 33, 0 meses y 3 días después, Jesús se convierte en el rey del mundo. Por así decirlo, en el rey constitucional del mundo. ¿Por qué constitucional? Constitucional significa que según una constitución, legalmente, Él es el soberano. Así es sencillo. Entonces, Jesús en el año 2003, en el año 33, con 3 días, se convierte en el rey constitucional del mundo. Hasta ahí estamos bien. Este periodo llamado transición de gobierno, pues Jesús tenía que vivir en la tierra. ¿Por qué tenía que vivir en la tierra? Sencillo. Porque Jesús tenía que venir a cumplir los mandamientos que se habían entregado ¿en dónde? En el antiguo pacto. Para cumplir la profecía que un día iba a haber un solo sacrificio que nos hiciera justos ante los ojos de Dios, que nos hiciera agradable ante los ojos de Dios. Y eso iba a ser cuando se cumpliera el antiguo pacto. Entonces, ahora te pregunto, Dios, ¿puede ser tentado? La misma Biblia lo dice, Dios no puede ser tentado. ¿Y Jesús qué fue? Entonces, si Jesús sí fue tentado, ¿qué significa? Que no era Dios. Más allá de que el versículo dice
que se despojó de toda deidad, desde ahí nosotros ya sabemos que no era Dios. ¿Por qué? Dime que, así te la pongo. Por ejemplo, digamos que ahorita nos regresan a todos nosotros, menos a Chaparrito que está ahí sentado arriba, nos regresan a la primaria. Si nos regresan a la primaria, exceptuando a Karina en las matemáticas, a todos nos iría muy bien, ¿verdad? En historia, en geografía, en español, en inglés. Porque en inglés no estaríamos viendo el verbo to be, ¿verdad? Estaríamos viendo el negro, ¿cómo se dice? Black. Ah, muy bien, 10. El azul, ¿cómo se dice? Blue. Ah, muy bien, por eso el mar es azul, porque los pescados dicen blue, blue. Bueno, pues no. Ese es un chiste de Allison, bro. Pues es un chiste de Allison, ¿no? Solo sube y digo, entonces, nosotros pasaríamos la primaria fácil, sencillito. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo vivimos. Si te ponen multiplicaciones de 2 dígitos, vas a decir, no, hombre, pues si yo ya sé despejar X, sé despejar Y. Bueno, eso digo, porque la vez pasada que le pusieron a Allison multiplicaciones, sufrí y me tuve que meter a YouTube y ponerle cómo se resuelven las multiplicaciones de 2 dígitos. Así, el espacio, y luego 0, y luego y la otra. Ok, muy bien. De cuando ya ves la explicación, se te hace fácil porque ya lo viviste. Entonces, si yo te regreso, tú te sacaste en la primaria un 8, por así decirlo. Y yo te regreso ahorita a la primaria, la vuelves a cursar, ¿qué te vas a sacar? Lo mínimo es un 10. ¿Tendría mérito sacarte un 10? No. ¿Por qué? Porque sería la segunda vez que lo haces. Porque lo harías con otra capacidad, y lo harías con otra inteligencia, y lo harías con otro entendimiento. No tendría chiste. Al contrario, sería, no juegues, te la debiste haber sacado a la primera. Entonces, el hecho de que Jesús superara una tentación siendo Dios, pues no tiene chiste. Si es Dios, ¿lo puedes tentar con qué? ¿Con mujeres? Pues no le va a dar, pues es Dios. ¿Con qué lo vas a tentar? ¿Con vino? Es Dios. Dios es bueno y está por encima de toda la creación, y Él no puede ser tentado. Entonces ahí no tendría chiste. Por ejemplo, una de las cosas que Jesús tuvo que vivir para poder ser el Cordero perfecto y el Cordero inmolado es que Jesús nunca mintió. No mintió. A ver, échate ese trompo en la uña. A ver, no digas mentiras en toda tu vida. Ni una sola. No sé, ni una. Ni siquiera piadosa. Ni siquiera de que... Es más, la mentira más piadosa que todos contamos cuando estamos en el baño y nos marcan y te preguntan, ¿estás en el baño? Y tú, no, sí estás en el baño, lo reconocieron por el eco y tú estás diciendo no porque te da vergüenza. Ahí ya mentiste, bien sencillo, y mentiste. Entonces tú tienes que decir, a ver, espérate, que Jesús nunca haya mentido. Porque decimos, nunca mató. Pues chido, a lo mejor tú tampoco nunca has matado. Digo, si nos vamos a lo que estipuló Jesús y dijo, hablar mal de una persona es que ya la mataste, estoy seguro que todos somos asesinos seriales. O sea, todos hemos hablado mal de alguien. Pero hablando de literalmente asesinar a alguien, nadie aquí ha matado. Entonces nosotros podemos decir, no, pues igual que Jesús, yo no he matado. Sí, ponle. O a lo mejor pecados más graves que eso. Ok. Pero, ¿mentir? Yo creo que hay todos lo hemos hecho, todos. Los niños, yo te he contado de Arlet. Arlet tiene 3 años. Hace vagancias y le digo, Arlet, ¿qué pasa? ¿Qué hiciste? Nada, no, yo no. Y tiene 3 años. Entonces ya, mi hija, ya, pum, adiós. Es más, al grado de que, por ejemplo, vamos a leerlo, por favor, busquen en Lucas, que Jesús hace una travesura. Jesús se queda en el templo, creo que está en el 3. Vamos a buscarlo. Lucas 3, Jesús se queda en el templo. Lucas 3. Dice, ¿dónde está? Cerca de nuestra forma de vivir. Las multitudes preguntan qué debemos hacer. Juan contestó, espérame. Ok. También Juan, así que Herodes metió bautizo de Jesús. Aquí está, cierto día, Jesús mismo fue bautizado y el Espíritu Santo en forma visible descendió como una paloma. Ya no fuimos más. Ya estamos cuando él ya estaba casi iniciando su ministerio. Es cuando dice que se quedó. A ver, búscalo por favor para no estar buscando yo aquí. 2:41, gracias. Los padres de Jesús. Este niño es destinado a provocar la caída, profecía de Ana.
y nos vamos hasta el 41. Y dice así: una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta. Imagínate perder al Hijo de Dios. O sea, imagínate que tú ya vas de un lugar hacia Nazaret y a la mitad te das cuenta que no traes al Hijo de Dios. No, güey, imagínate eso. Y luego dice, al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y apareció, y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo ahí. 3 días después, o sea, Jesús duró perdido 3 días. Ya ven, cuando no pusimos el 3, no pusimos que 3 días se quedó de vago del Señor. 3 días, por fin lo encontraron en el templo sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de su respuesta. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre. Bueno, lo más seguro es que si hubiera sido Virginia Valverde le hubiera dicho, ¿qué te pasa, Jesús? ¿Dónde estabas? ¿Cómo se te ocurre hacerme esto? Y luego dice, tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Qué hubieras dicho tú? Es que no me di cuenta. O, es que yo pensé que estaban allá afuera. ¿Por qué? Porque sería la mentira piadosa más común que pudiera ser un hijo. O, mamá, pues es que usted, ¿por qué no me buscó? O, no sé. Pero lo que Jesús contesta es, ¿pero por qué tuvieron que buscarme? Y luego dice, les preguntó, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret, y fíjate lo que dice ahí, y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. O sea, rencorosa igual que cualquier mamá. Se grabó todo lo que hizo Jesús desde chiquito. Cuando Jesús dice, y después de eso obedeció, ¿qué te está diciendo la Biblia? Que a él no le habían dicho que no se podía quedar ahí. Porque si le hubieran dicho a Jesús, no te vas a tardar, ya mero nos vamos, y él se hubiera quedado, él hubiera desobedecido. ¿Y qué dice la ley? Obedece a tus padres y a tu madre. Entonces ahí, ¿qué hubiera hecho? Hubiera pecado y ya, no hubiera servido el sacrificio. Ya, ahí, se acabó. Porque él tenía que ser el cordero, ¿qué? Inmolado. ¿Qué significa? Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. Dice, le vamos a poner inmolado, punto y guión. Y dijo Erika, sin muelas. Pues sí, puede ser. Inmolado, dar la vida, la hacienda, el reposo, un provecho o un honor a alguien o algo. Dice, por tanto, tratar de sacrificar a alguien o de otorgar algo a modo de tributo o una divinidad. Me imagino yo sacrificar a una víctima en honor de la divinidad, sacrificar algo por una causa o alguien. Estaba dispuesto a inmolarse públicamente. Y así nos vamos, ¿no? O sea, ese es el significado. Y segunda de Pedro 2.1 dice lo siguiente. Ese sí me la sé porque acá rato la uso. Segunda de Pedro 2.1 dice, y ahora una palabra a ustedes también. Les mentí. No era 2.1. Entonces, a ver. Aquí lo vamos a poner. Mira. Él nunca pecó. Versículo. Era primera de Pedro 2.22. Hombre, ando pero con todo. Ya ven por qué a veces tardo de más en la cárcel. Porque yo soy bien malo para aprenderme los versículos y luego les digo, a ver, búsquenlo. Pero ahí tengo un chavo que está bien perro y cualquiera que le digo, ¿dónde está ese? En Marcos 11. Y yo, pero pues también no tiene otra cosa que hacer, ¿verdad? Ahí va. Y dice de la siguiente manera, él es un ejemplo, fíjate lo que está diciendo Pedro, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es un ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en las manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo
cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Yo por eso no dejo que nadie me diga pastor, porque la Biblia marca como pastor a Jesús y listo. Entonces, cuando nosotros vemos que Él nunca pecó, significa que Él guardó la ley absoluta durante 33 años. Pues eso es, para ti y para mí es imposible y para cualquier ser humano, ¿estás de acuerdo? Busca por favor un versículo que dice que todo el que está colgado de un madero sería maldito. Búscalo por favor. Todo el que cuelga de un madero será maldito. Y luego le pones versículo. Y ya con eso te va a dar cuál es. Gálatas 3:13. Estos Gálatas insensatos. Gálatas 3:13. Dice, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada de la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Y luego le picas a los 3 puntitos y te va a decir en dónde, mira, ahí lo estás viendo. Deuteronomio 21:23. Lo voy a anotar aquí por si se nos pierde. Deuteronomio 21:23. Nos vamos entonces a Deuteronomio 21:23. Y Deuteronomio 21:23 dice de la siguiente manera. Deuteronomio 21 y nos vamos al 23. 20, 22, 23. El cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche, habrá que enterrarlo ese mismo día para que todo el que es colgado, porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra del Señor tu Dios. Si quieres, lo podemos ver en varias versiones. Por ejemplo, la NBI dice, no dejarás el cuerpo colgado porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. La Reina Verdulera dice, porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por eso querían quitar el cuerpo de Jesús. ¿Te acuerdas que al día siguiente era la Pascua? Y decían, es que no podemos dejar el cuerpo de Jesús porque la ley marca que todo el que cuelga es maldito. Entonces, ¿cómo iban a empezar su fiesta más importante con un cuerpo crucificado que significaba maldición? ¿Cuál es tu fiesta más importante? ¿Tu cumpleaños? Es más, sí, tu cumpleaños. Imagínate que el cumpleaños va a ser aquí en la arena y yo en la recepción tengo un perro muerto, destripado. Y un círculo así en el perro y las fotos de alguien. Oh, no. ¿Por qué? Pues ¿cómo vas a tener eso en mi cumpleaños? Si es mi fiesta más importante y eso es una cosa muy fea. Entonces cuando Jesús estaba muerto en la cruz, dicen ellos, hey, quítamelo, deja que lo matemos porque al día siguiente es la Pascua, es la fiesta más importante, ¿cómo vamos a tener a alguien maldito colgado? Entonces, nosotros vemos aquí que Él dice, la ley marca que todo el que es colgado de un árbol o que todo el que es crucificado, que todo el que es colgado de un madero es maldito. Te hago una pregunta. ¿Dios puede ser maldito? Dice la canción que no dijo, ¿verdad? Sí, pues en lugar de Biblia, alabanzas. Muy bien. ¿Dios puede ser maldito? No, no hay ninguna manera, es Dios. Dios es bueno. Dios dice que la Biblia que no es hombre para pecar y que tampoco engaña, que sus planes son de bien y no de maldad, que Él es todo, que es maravilloso, que no hay problemas con Él. Entonces Él no puede ser maldito y es por eso que Jesús le hace un reclamo y busca tú, cuando le dice, pone ahí en buscar, ¿por qué me has abandonado? Jesús era maldito, sí. A ver, otra vez, Jesús en la cruz tuvo que ser maldito porque de otra, ahorita lo explico, ahorita llego allá. Espérame tantito, se me adelantó la clase. Ponle ahí en el versículo, ponle buscar versículo, ¿por qué me has abandonado? Y te va a decir, tiene que estar en alguno de los evangelios, obviamente. Yo sé que me puedo traer los versículos listos, pero el chiste es que nosotros hagamos coinonía, hagamos iglesia y lo busquemos, ¿ok? ¿Alguien lo encontró? Mateo 27, 46. Muy bien. Que pongo la letra muy grande para que se vea en la pantalla aquí.
¿Ok? 46. Elí, Elí. Dice, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Haciendo referencia al Salmo 22.1, en donde precisamente esas fueron las palabras de David. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué crees que lo abandonó? ¿Quién contesta? ¿Por qué? Porque era maldito. ¿Ok? ¿Qué más? Al momento de decir colgado de un madero, se refería a colgado de que se murió. ¿Ok? No tanto que estuviera ahí. Porque si no, entonces el chaparrito hubiera sido maldito. Porque se colgó en un árbol para hablar con Jesús. ¿Cómo se llama el chaparrito? Se me fue el Zaqueo. Entonces Zaqueo hubiera sido maldito porque se colgó de un árbol. No, se refería a morirse crucificado, a morirse colgado. ¿Ok? Abandonado por el pecado, pudiera ser. ¿Qué más? ¿Es buena respuesta? Sí, es muy buena respuesta. ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Era de buen parecer? ¿Cómo? Ah, que él era de muy buen parecer. Sí, y también dice que cuando estuvo colgado, dice, fíjate, imagínate, eso es bien chido lo que acaba de decir Charlie. La Biblia marca que él era hermoso, que se destacaba entre 10,000, que era de buen parecer, que era precioso el Señor Jesucristo, que era precioso y que cuando estuvo en el madero ni siquiera lo podían reconocer porque era una bola de carne de tantos golpes que recibió. No sé si has visto la película de Harry Potter, pero yo cuando era más mundano sí la vi. Y también después de Cristiano, pero no digas. Y cuando la vi, hay una parte en donde a Harry le hacen así como que una cosa para que se le inflame la cara y no puedan reconocer lo que es él, para que no lo metan, no lo lleven con Voldemort. Entonces, cuando yo veo esa parte, cuando lo vi dije, sí, mira, es un pedazo de carne completamente inflamado, o sea, los ojos, las cachetes, no hay manera de saber quién es. Y lo llevan con varias personas y le dicen, eso no es. No, pues no puedo darme cuenta, o sea, está demasiado golpeado. La Biblia marca que Jesús estaba así, pero bueno, ¿por qué fue maldito? Precisamente por eso, porque él recibió el Espíritu Santo. Ahorita lo estaba leyendo en Lucas 3. Dice que Jesús, cuando se bautizó, recibió el Espíritu Santo. Eso es lo que marca. Y dice la Biblia, que yo no sé dibujar, pero dice la Biblia que imagínate que eso es una paloma. No sé cómo, pero es una paloma. Entonces, dice la Biblia que la paloma descendió, o sea, que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó en Jesús cuando estuvo recién bautizado. Ahí hay una clase más grande que después te voy a dar cuando veamos también al hijo pródigo, pero lo que sí necesitamos entender es que a partir de ahí Jesús empieza a hacer lo que tiene que hacer porque ahora Él tiene el poder del Espíritu Santo. Todo lo que Él hizo no lo hizo en su poder. ¿Por qué nosotros creemos que Jesús era Dios? Porque sanaba enfermos, porque perdonaba pecados, porque hacía milagros y señales impresionantes, resucitó a Lázaro y otras más. Entonces nosotros creemos que el poder de Dios habitaba en él y que él era Dios. Sí y no. El poder de Dios sí vivía en él, pero él no era Dios en ese momento, porque si no, no hubiera podido ser tentado. Entonces, el poder de Dios, el Espíritu Santo, hace que él pueda hacer todos los milagros que él hizo. Por ejemplo, mucha gente dice que fue teatro. Yo, entendiendo esta parte de la Escritura, no creo que sea teatro. ¿Te acuerdas que hay un pasaje en donde Jesús va caminando y de repente dice, ¿quién me tocó porque salió poder de mí? ¿Qué significa eso? Que él sanó a alguien sin querer sanarlo. Él fue una herramienta que el Espíritu Santo y Dios Padre utilizó para sanar a alguien. Y él ni cuenta se dio. Él iba caminando y ¡pum!, sintió ¿quién me tocó que salió poder de mí? Él. Porque él fue utilizado. Ahora, léete por favor, chéquense en Hechos, donde habla sobre un paralítico que está en una puerta llamada La Hermosa. ¿Lo pueden revisar? Según yo está en Hechos 8, pero no me acuerdo exactamente. Un paralítico que está en la puerta La Hermosa. Así ponle. Esta te va a gustar muchísimo lo que te voy a decir con esto. ¿Hechos qué? 3. Ay, yo con qué 8, hombre, ando con todo hoy. Hechos de los Apóstoles 3. ¿Y en qué parte? En el 1. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron, y no eran los de los Tigres del Norte, fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde.
Ojo aquí, fíjate lo que te están diciendo, ¿eh? Fíjate nada más cómo Lucas está bien perro. Lucas pone que eran las 3 de la tarde, ¿ok? Y luego dice, mientras se acercaban al templo llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti. De ahí salió la canción de, no tengo oro ni tengo plata, yo solo quiero romper la piel. No es cierto. Y luego dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al lisiado. Perfecto. Vamos a ver dónde dice este versículo. Vamos a compararlo con otras versiones. Todos los días, otro dice, ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Dice un hombre que había pedido caminar, llevaba una de las entradas del templo conocida como el Portón Hermoso. Ese hombre pedía dinero. Dice, al que todos los días lo dejaban allí. Más adelante dice, la Reina Valera dice, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa para que pidiese limosna. Y nos vamos con más versiones. ¿Por qué te estoy haciendo hincapié en esto? Él dice que a las 3 de la tarde estaba el ciego, el cojo ahí. Significa que lo dejaban desde temprano, que él estaba ahí, y que Pedro y Juan pasaron por ahí a las 3 de la tarde. Si tú te pones a leerle machín, que ahorita no lo vamos a hacer, te vas a dar cuenta que Jesús por lo menos, pasó 3 veces por esa misma puerta, llamada la Hermosa. Y Lucas es bien explícito en decir, todos los días. No dice, todos los días, pero resulta que los días que Jesús pasó por ahí no lo llevaron. No, dice todos los días. Por eso pone todos los días. Eso significa que Jesús caminó a un lado de esa puerta, cruzando la puerta, perdón, y aquí estaba la personita, y Jesús nunca lo sanó. Nunca lo sanó. Y Jesús pasó por ahí y no lo sanó. ¿Por qué? Porque no era el tiempo, porque el Padre nunca le dijo que lo hiciera, ni porque el Espíritu Santo le se lo revelara. Entonces, la mayor tentación de Jesús, ¿cuál era? No ser Dios. Esa era la mayor tentación de Jesús. No ser Dios. Imagínate, no sé si te ha pasado, si eres papá, si te va a pasar, o a lo mejor si eres hermano con tus hermanitos, que lleguen y te pidan algo que tú sabes que les puedes dar, pero que no es momento de dárselos. O que tú puedas ver que les puedes evitar un sufrimiento, pero al mismo tiempo no se los puedes evitar. O que, por ejemplo, tienen que ir a hacer un examen complicadísimo y difícil y no puedes ir a hacerlo tú por ellos, aunque tú sí sabes qué contestar. Esa es una verdadera tentación. Ese es un verdadero problema. La tentación de Jesús era no ser Dios. Era no usar el poder que yacía en él para poder hacer más por las demás personas. Entonces, lo que decía ahorita mi suegra, ¿por qué entonces fue maldito? La pregunta y la respuesta es muy buena y nos va a ayudar a entender muchas cosas. Si Jesús era completamente inocente, y él fue puesto como un cordero, ¿cómo le llaman? Un expiatorio, un cordero expiatorio. ¿Cómo podía Jesús bajar a lo que se conocía como el Seol? O como Dante, no Goebel, sino Dante el escritor, en un libro llamado La Divina Comedia, le llama infierno al lugar de tormento. Vamos a ponerle que se llame infierno para tener nada más Seol o infierno, para tener un punto de referencia. Si él es inocente, ¿cómo llega al infierno? Si él no pecó, si él no se equivocó, ¿cómo llega? ¿Qué tiene que ser? Maldito. ¿Quién de aquí ha visto la película de Hércules, la animada? Todos. Ay, yo también. Me gusta mucho Ricky Martin cuando canta. Está bien chido, ¿a poco no?
Y luego me gusta mucho la canción de Megara, la de... ¿Cómo va la canción de Megara, Karina? ¿Tú te la sabes? ¿Cómo? Es- No, esa es la... sí, ya sé cuál dices tú, la de leer. Pero no, yo decía la de Megara, la de que no se quiere enamorar. No van a hacer que lo digan, no, no. Regresa, Obed, lo que quieres, amor. Bueno, que ya, perdón, perdón. Ya se va. Entonces, en la película de Hércules me gusta mucho, esta escena es bonita, es perfecta para ejemplificar lo que te voy a decir. Hércules era un semidios, ¿verdad? Y lo que era un dios, perdón, era un dios. Y lo quieren matar. Y para matarlo dice Hades que tienen que darle una poción para convertirlo ¿en qué? En mortal. Porque no puedes matar a un dios, solamente puedes matar a un mortal. Pero él se queda como semidios, por lo tanto era muy difícil matarlo, porque era semidios. Pero entonces Hades le dice, dame todos tus poderes de semidios y yo voy a hacer que tu chica no muera. Le quita todos los poderes y cuando le quita todos los poderes, Hércules, ¿cómo queda? Como un simple mortal. Incluso el Hades agarra una torre y se la avienta y con eso Hércules se queda atrapado y no se puede mover. Luego, cuando él está en esa situación y Megara está a punto de morir, llega Hércules y cuando la quiere levantar, ¿en qué se convierte? ¿Qué poder agarra? Ninguno. Lo matan y queda muerto. Entonces, él va y le dicen, ¿quieres rescatarla? Sí. Ok, aviéntate. Se avienta al lago de las almas y cuando ya la va a atrapar, se convierte otra vez en un dios. Y lo quieren matar y ya no lo pueden matar porque ahora es Dios. Ok. Con Cristo pasa algo similar para poder entenderlo en nuestra mente terrenal. Cuando Él está en el cielo, ¿Él es qué? Un Dios. Y tiene que venir a la tierra. Entonces Él se convierte en un ser mortal. ¿Qué significa mortal? Que se puede morir. Luego, por así decirlo, con el poder del Espíritu Santo, se convierte en un tipo de semidios. Porque sigue siendo hombre, pero ahora tiene el poder del Espíritu Santo. Pero cuando está en la cruz, lo abandonan otra vez y se vuelve a ser mortal. Y cuando él se vuelve a ser mortal, entonces ahora sí, se puede morir. Porque Dios no puede morir. Dios es Dios. De hecho, cuando Moisés le dice, ¿y tú cómo te llamas? Él dice, yo soy el que existe. Yo soy. O sea, yo existo antes por encima de la existencia estoy yo, así que yo estoy por arriba. Por eso yo soy el que existe. Porque la existencia la creé yo. Yo estoy por arriba de todo. Cuando Cristo muere, y que dice Isaías que carga todo ¿qué? Todos nuestros pecados, y que después también en hebreo nos dijeron que por sus heridas y sus llagas fuimos sanados, él siendo maldito, después de que Dios se retiró de él y lo abandona, muere en la cruz como maldito, ¿y eso a dónde lo manda directamente? Al Seol. Porque en el momento en que Dios ya no estuvo con él, estaba colgado de un madero, como mortal. Se murió y le tocaba el infierno. Pero resulta que después de 3 días de estar en el infierno, Dios, con el poder del Espíritu Santo, lo convierte nuevamente ¿en qué? En Dios. Y como Dios no puede estar en el Seol, ¿qué pasa? Asciende. Y junto con él se lleva a todos los que lo estaban esperando. Entonces, tenemos a Dios, tenemos a Jesús pasar por un espacio de mortal, luego el poder del Espíritu Santo, otra vez mortal porque el Espíritu Santo se salió, muerto y resucitado como Dios, en un cuerpo glorificado, el cual algún día, con el favor de Dios, recibiremos todo, ya sin la necesidad de pecar, porque ya no vamos a formar parte de la carne, sino vamos a formar parte de su reino, como el regalo prometido para el Cordero en las bodas, cuando lleguemos allá. Entonces, ¿Jesús era Dios? No, porque si no, toda nuestra historia de salvación no tendría sentido. Y tú puedes decir, chido, ¿y para qué sirve? ¿Verdad? Qué bueno, chido tu coto. ¿Y luego qué cambia? Cambia
que por eso Jesús vivió como murió entre el 0 y el 33. Y es por eso que un día se tuvo que bautizar, que un día tuvo que ayunar, que un día tenía que cumplir cosas que no quería cumplir, que otro día, además, Jesús guardaba el sábado. Sí, a veces hizo su ritual y su fiesta del sábado. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir la ley, porque estaba en un proceso de transición, porque era una persona con el poder de Dios sin ser Dios, y porque tenía que cumplir toda la ley, porque si no, podía llegar a la cruz y Satanás decirle a Dios: Neel, ¿no te lo llevas? No sale del Seol, Neel, no sale. ¿Por qué? Porque un día mintió, no sale. No sale, porque un día hizo esto. No sale, porque otro día hizo esto. Pero por eso Pedro dice, él nunca pecó. Y por eso él puede salir, porque era un inocente, muerto como culpable, para salvarnos a nosotros y cumplir la ley. ¿Qué significa entonces? Segundo tópico, ¿es necesario que te bautices para salvarte? ¿Qué piensas? ¿Que sí o que no? Se vale, ¿eh? Se vale, o sea, no hay respuestas malas. A ver, ¿quién piensa? Levante la mano, ¿quién piensa que sí? ¿Se necesita bautizar para salvarse? Nadie. Todos son muy doctos del nuevo pacto, ¿o qué? Ahí les va. Se los voy a poner. Se me fue, no puede ser. Efesios. No, mira, aquí lo traigo. Es que lo resalté. Se los resalté el día de hoy. Resaltados. No puede ser. Es Efesios 2. Pero espérenme, porque justo hoy lo resalté para poder ponerlo. Si quieren, búsquenlo en Efesios 2 porque falló aquí, donde dice sobre la salvación, o aquí lo busco yo, permítanme. Ahí les va, ahí les voy a decir. Hechos de los Apóstoles, Efesios 2, porque ya tenemos que ir concluyendo también. Dice, pero Dios tan rico en misericordia, permítame tantito, aquí está. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que le preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Qué está diciendo ahí? Mira, vamos a seguir leyendo. Dice, no olviden que ustedes gentiles, tú y yo somos gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían la promesa del pacto que Dios ha hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó los muros de hostilidad que nos separaban. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo paz entre los judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Tú te vas a encontrar en todas las cartas paulinas y la de Pedro y la de Juan, que tú no le puedes agregar nada a la salvación. Nada. ¿Te acuerdas que te dije? La Biblia se resume en cuando Cristo dijo, consumado es. Nada más. Consumado es. Te la pongo más sencilla. ¿Qué le dice Jesús al ladrón? Te digo que hoy vas a estar conmigo allá en mi reino. En el paraíso, versiones, bla, bla, bla. Pero le dice, hoy vas a estar conmigo. Te pregunto, ¿se bautizó? Yo, no, ni modo que no se bajó de la cruz. A ver, espérenme, dijo Jesús. Bájenmelo de la cruz, bautícenmelo y luego ya me lo llevo. No, porque era otro tiempo. Era otro pacto. Era una cosa completamente diferente. Él le dice por su muerte que ahora sí se lo va a llevar,
porque él ya va a ser el gobernador, el rey electo. Ya no va a ser electo, va a ser el rey de reyes, el señor de señores. Otros religiosos te van a decir, no, es que fue bautizado porque existen 5 tipos de bautizos y él se bautizó a través de la muerte. Ah, entonces todos los que se mueren van. Qué chido. No, es que él por mártir y por fuego y por esto y por lo otro. Ok, entiendo, me gusta esa parte, también la he leído. Pero la realidad es que el ladrón no llega al paraíso porque fue bautizado. Llega porque puede llegar igual que tú y que yo, por haber creído, porque lo reconoció como el Hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Crea, échele. Ah, muy buena pregunta. Entonces, ¿por qué se bautiza la gente? ¿Quién quiere contestar? ¿Nadie? A ver, hay 2. Primero de las damas. Porque anuncia públicamente su fe. Por costumbre, dijo aquella antirreligiosa y antisistema anarcaica. ¿Por qué? Por costumbre. Una creencia religiosa. Ok. ¿Por obediencia? Ok, vamos a ponerlo más fuerte. ¿Una persona que no se ha bautizado puede servir a Dios o no? Sí, claro que puede servir a Dios. ¿Por qué? Porque fue salva en el momento que aceptó a Cristo Jesús en su corazón. Fue salva en el momento en que reconoció al Hijo de Dios. El puro hecho de querer servir a Dios por amor es más importante que ser bautizado. Porque ser bautizado es agua. Agua, normalita. No deja de ser otra cosa. Al menos que nos querramos hacer ricos como el señor Israel Beltrán Montes. Dios lo tenga en paz. Que sé que lo tiene en paz porque al final se arrepintió de todos sus pecados y se hizo cristiano. Pero él vendía agüita del río Jordán. Él se hizo millonario vendiendo unas capsulitas en Cuauhtémoc del río Jordán. Y él las vendía, creo que, no me acuerdo cuánto las vendía, pero digamos que a precio de hoy las vendía como a 2,500 pesos. A precio de hoy. Entonces él iba y luego en unas capsulitas llenaba, agarraba, o sea, según esto, iban al Medio Oriente y luego agarraban la capsulita de agua y luego la cerraban, iban a que la santificaran, la convirtieran en agua bendita, y no nomás era agua bendita, era agua bendita del río Jordán, donde Jesús se bautizó. Y la gente la colgaba como protección. Entonces traían un collarcito que los hacía, así como al presidente con el detente, ellos usaban su collarcito y detente, porque traían su agua del río Jordán, cuando en realidad pues era agua del tinaco de Israel Beltrán, ¿verdad? En su casa, ya me imagino a él llenándolas ahí, o poniendo a la esposa que llenara las aguas del río Jordán. Entonces, porque ahora, ¿sabes? Dice, no me acuerdo quién dice, no sé si es Dante, si es Tinoco o si es Cash Luna, que dice, si juntáramos todas las astillas de cruz de Cristo que se han vendido, podríamos armar el monumento más enorme que ha existido de madera en el mundo, porque se han vendido millones de astillas de la cruz de Jesús. No tienes idea, y las venden como en precio de hoy, 20,000, 30,000, 50,000 pesos. Digo, ¿qué les parece si ahorita agarramos esa madera que está ahí colgada, la partimos y vamos y la vendemos como cruz, como nada más las pasamos por óxido y cosas así, se ven viejas y antiguas y las vendemos como astillas de la cruz de Cristo? Entonces, el bautizo, tenemos que entender algo. ¿Puede llegar a salvar a alguien? Sí, pero no el agua, ni el acto, sino la fe de la persona. Por ejemplo, nosotros tenemos una amiga que queremos muchísimo, que ella venía a la iglesia. Ella hizo la oración de fe varias veces, pero ella reconoce su cristianismo a partir del bautizo. Entonces tú le dices, ¿por qué? ¿Sentiste algo? No, simplemente que yo jamás me hubiera bautizado. O sea, el hecho de yo irme a bautizar es hacer algo en contra de lo que toda mi vida creí. Porque yo toda mi vida me burlé de los cristianos y me burlé de los que se bautizaban. El hecho de yo hacer algo que me prometí que jamás iba a hacer es lo que realmente me metió al sistema del cristianismo. Pero fue la fe, fue la acción. ¿Por qué se hacen en la iglesia? Nosotros tuvimos bautizos el año pasado, ¿se acuerdan? Pero ¿se acuerdan qué les decía yo en el bautizo?
Esto no cambia nada. Lo que cambia es lo que le vas a prometer a Dios. ¿Se acuerdan que yo les ponía el micrófono y les decía algo que le quieras agradecer y prometer a Dios públicamente? Y había personas que agradecían y le decían, voy a tratar de llevar una vida mejor, voy a tratar de hacer tu voluntad, voy a tratar de ya no pecar, esto y lo otro. Y después yo le decía, ahora en tu mente, prométele algo a Dios solamente entre tú y Él. ¿No? Lo prometía y le decía, ahora sí, vamos a cerrar el pacto con el agua, con un simbolismo, nada más. Ahora, el anillo que traigo yo, esto es lo que hace que yo esté casado con Liz. ¿Qué es lo que hace que yo esté casado con Liz? 1, el papelito firmado por el gobierno. 2, las promesas que yo le hice en el altar. Y 3, el que hemos decidido ser esposos delante de Dios. Eso es lo que nos casó. Este anillo es una representación de, es un simbolismo de. Pero no porque yo traiga esto, o sea, traerlo me hace fiel. No, a lo mejor ahuyentará una que otra, a lo mejor. O a lo mejor a mí me recordará, traerlo me recordará que yo tengo que ser fiel, pero no, porque yo soy fiel por corazón, no por un anillo. Yo soy fiel por convicción y por amor. Si no, yo puedo agarrar el anillo y me lo puedo echar en la bolsa y listo. No estoy casado, no, sí, sigo casado. El anillo da un testimonio de que estoy casado, pero yo estoy casado con anillo o sin anillo. Con el bautizo es igual. El bautizo es un reconocimiento público de nuestra fe y es un acto muy bonito y es algo que al vivirlo es hermoso porque realmente sientes lo que es el bautizo, muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que es el bautizo. Muerte cuando te meten al agua. Sepultura porque te dejan un rato ahí. No es que los pastores, ¿se han visto los videos de los que los dejan de más y salen así como... Bueno, porque el bautizo representa muerte, sepultura y resurrección. Entonces, el segundo o los 2 segundos que te quedas abajo del agua, que por eso te dice que te tapes la nariz, ese ratito es como que la sepultura. Y el que salgas y vuelvas a respirar es lo que se conoce como resurrección, porque respiraste de nuevo. Entonces, es una manera, pero yo, por ejemplo, admiro mucho a Andrés Speaker, que en la pandemia él quería bautizar gente. Y él entendiendo que es una sombra figura y que también es una representación pública, por cuestiones del COVID, los bautizó echándoles agua en la cabeza. ¿Me vas a decir que no fue válido? Sí, fue válido, porque fue un reconocimiento público de fe. Es como si dijéramos que un matrimonio que es aquí en la iglesia sí es válido, pero uno que se hizo en la granja, no. ¿Por qué no? Si es exactamente el mismo acto. Es exactamente lo mismo. Entonces Andrés los puso en una tina y les echaba agua. Y mientras les echaba agua, le decía, ¿reconoces a Cristo Jesús como tu Salvador? Sí, esto, el otro, sí, órale. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos, amén. Ahora, híjoles, ¿qué? Ok, mi amor, necesito que esta parte no salga al aire. Entonces voy a bloquear mi micrófono, lo voy a mutear y al mismo tiempo no vayas a poner la pantalla, por favor. Esto por respeto a las personas que lo van a ver, no por otra cosa, ¿ok? Esto va a quedar aquí entre nosotros nada más. Se los voy a poner, ¿sale? Pero todavía no, por mientras lo voy a dejar tantito. Cuando yo vi esto, dije, ok. Y fíjate, no me acordé si no me lo hubiera traído preparado. La verdad no me acordaba de esto, pero ahí te lo voy a poner tantito, permíteme. Por mientras, ¿alguien quiere preguntar algo de este mismo tema? Para que no haya tanto espacio. Sin miedo, o si no, mándemelo por WhatsApp. ¿Hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde? Sí, bautizo es pasar por sumergido. Si quieren, búsquenlo en el original, o sea, búsquenlo y sirve que lo vemos para que sea de mayor nutrición para todos. A ver, ¿cómo? Bautismo, y ese está muy bueno. Fíjense, ese por ejemplo, el del bautismo del Espíritu Santo está buenísimo, porque el del bautismo del Espíritu Santo nosotros le podemos decir a alguien que todavía no se ha bautizado, si no ha recibido el don de lenguas, y que no tiene el Espíritu Santo si no ha hablado en lenguas,
o que no tiene el Espíritu Santo si no se ha caído. ¿Qué piensan ustedes? Díganme. Pues, ¿cómo lo manejaremos? No lo traigo, no traigo el video. Ya sé dónde lo voy a encontrar. El bautismo del Espíritu Santo es que, por así decirlo, si el Espíritu Santo hizo algo contigo y después de que hizo algo contigo, se supone que ya no deberías de ser igual. Hace poquito les enseñé una frase a unas personas que me gustó mucho, que dice, ¿de qué sirve hablar en lenguas y considerar que ese es tu bautismo del Espíritu Santo? Porque dice así, ser cristiano, no, ya me acordé, ser bautizado por el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, es controlar la que tienes. Está muy bueno, ¿ah? O sea, y sí es cierto. Entonces, aquí está, ya lo veía, listo, ya lo encontré. Ok, mi amor, entonces no vayas a poner tú la pantalla 4, por favor, quédate en una cámara y yo voy a mutear mi micrófono para que no se vaya a escuchar. Y tú, Benzor, no seas malito, muteame la computadora también, si eres tan amable, porque... no, la computadora no hay necesidad de mutear. No, ya no. Entonces, ahí te va, ¿sale? Sí. ¿Sí lo estás viendo o no? ¿Sí va? Regresamos a la acción. Dime, después de haber visto eso, ¿el bautizo salva? Pues no. El bautizo es una representación pública. Hasta ahí. Pero si tú lo haces con toda la fe del mundo, si tú te sumerges en el agua como un acto de decirle, Señor, realmente me quiero morir a lo que yo era y quiero nacer en un nuevo ser. Ok, pero entonces te lo repito, ¿qué hubieran hecho las personas que se convirtieron en pandemia y se murieron en pandemia? ¿Qué hubiera pasado con aquellos que se conocieron a Jesús en abril del 2020 y los bautizos fueron hasta el 2021 y ellos murieron en noviembre del 2020? ¿Porque no se bautizaron, no entraron al cielo? No, sí, señor. Tenés un tío y ya falleció. Reconoció a Jesús. Ajá. Ok. No lo podían sacar de la cama. ¿Ese? ¿En su cama? Claro, claro. Sí, sí. Y es una experiencia que quiso vivir. Y te digo algo, sintió igual o más que el que se sumerge. Porque tú me puedes decir a mí, entonces ustedes no bautizan o entonces no me voy a bautizar. No, al contrario, bautízate. Bautízate y vive esa experiencia tan hermosa que es, porque sí es una experiencia. Sí se siente una comunión con Dios muy bonita. Se activa de una manera muy bonita el espíritu. Pero no significa que eso ya te hizo salvo, porque entonces yo conozco gente que después del bautizo sigue pecando. Y se supone que tú te mueres a tus pecados antiguos y todos los pecados se quedan en el agua y luego los que vienen después. Lo único que salva, ¿quién es? Cristo. Nada más. Él es la verdad, el camino y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Nomás que la Biblia es bien clara, nomás que no la queremos leer con lógica. Dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces tú no puedes decir, me bauticé, yo llego al Padre. No. ¿Te acuerdas de mi amigo Lalo? Te conté una vez. Él estuvo por una situación de vida, estuvo en un lugar en donde constantemente iban los cristianos a orar por él. Y dice que siempre lo querían tumbar y que le ponían la mano y que lo empujaban para que se cayera. Y dice, yo siempre me tiré y siempre hice la oración de fe, porque si no lo hacía, me golpeaban. Pero yo nunca la creí. Entonces, ¿qué pasa si una persona no hace la oración de fe realmente consciente de lo que está haciendo?
¿Acaso nada más porque Romanos 8:10 dice que todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor va a heredar el reino de los cielos? ¿Ya? Pues no. Porque una cosa es que lo digas y otra cosa es que lo sientas. ¿Cómo saber? Porque a lo mejor aquí ya soltó una duda. Híjole, ¿y entonces yo cómo sé si soy salvo o no? Sencillo. ¿Te duele pecar? Sí, eres salvo. ¿Te lastima cometer errores? Sí, eres salvo. ¿Te duele y te sientes mal y sientes que decepcionaste a Dios cuando haces algo que no debiste haber hecho? Sí, eres salvo. Jesús vive dentro de ti. Ese remordimiento no lo podrías tener de manera carnal. O dime, ¿un asesino serial se siente mal cuando mata a alguien o siente satisfacción? Entonces tú podrías matar a alguien. A lo mejor, mira, yo me he sentido mal de decir mentirillas chiquitas. Me he sentido mal. La neta. ¿Por qué? Porque yo digo, la vez pasada estaba yo tan abrumado que hice un comentario y cuando lo hice dije, hijo, no puede ser. ¿Qué hice? ¿Por qué? Y no por el comentario, sino, híjole, Dios, perdóname. Sorry, neta. Digo, el sistema católico, yo lo viví mucho tiempo y te lo he contado muchas veces. El sistema católico, cuando vas y te confiesas, está bien padre. La neta, es una liberación impresionante. Porque llegas, te sientas y luego te dicen, Ave María, sin pecado concebido, cuéntame tus pecados, hijo. Y le empiezas, no, ¿qué crees? Que dice esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Luego te dicen, pues ya no lo hagas. O sí, ya no lo voy a hacer. Bueno, te vas a llevar de penitencia tantos Padres Nuestros y tantas Aves Marías. Déjame oro por ti, Señor, por el poder que has instituido, el perdón de los pecados, esto y lo otro. Amén, amén, listo. Y yo me iba a mi casa, me aventaba los 10 Padres Nuestros, las 5 Aves Marías, y yo ya dormía pero a gusto. ¿Por qué? Porque estaba a cuentas con Dios. Pero ¿qué pasa? Que otra vez yo estaba haciendo un acto para llegar al perdón. Y la Biblia me marca que eso no debe de ser. Entonces, ¿me ayudaba a quién? A mí. Pero no le ayudaba a mi cristianismo. ¿Por qué? Porque el día siguiente seguía pecando. Y a cabo llegaba en la tarde y me volvían a confesar. Te lo he contado muchas veces. Cuando yo era monaguillo, yo me confesaba 3 veces diarias. Porque para servir había que confesarse, no podías subir con pecado porque ibas a comulgar. Entonces yo llegaba y le decía, oiga, padre, ¿me puede confesar? ¿Otra vez, Aarón, si te confesé en la mañana? Pues sí, padre, pero fui a la escuela. Y ahí hay chavas, y hay amigos. Y pues también el profe me dijo de la tarea y le mentí. Y esto y lo otro, Aarón, listo. Y al día siguiente yo llegaba en la mañana y a la misa de las 7 de la mañana y padre, ¿me puede confesar para servir? Otra vez, Aarón, pues si te confesé ayer a las 8 de la noche, pues sí, padre, pero por la noche uno llega, hay tele, uno piensa, uno sueña. No, bueno, vamos a confesarte otra vez. Y así nos íbamos. ¿Por qué? Porque yo le estaba metiendo una aspirina a mi cáncer. Yo no estaba dejando de pecar por amor a Cristo. Estaba confesando mis pecados porque tenía miedo de morirme sabiendo que estaba pecando. Entonces yo lo hacía para salir del problema, no para ya no tener el problema. El bautizo es igual. Tú no puedes bautizarte para ya ser cristiano. Ser cristiano va más allá de si te metieron en agua o no. Ser cristiano es si eres hijo o no. Nada más. Los bebés, pues sí, pues un bebé según la Biblia, un bebé está protegido por la gracia de la inocencia. No tiene pecado. Hoy platicaba y el pecado original lo va a cargar. Porque el pecado original no es haber comido una manzana. El pecado original es haber decidido que nosotros decimos que está bien y que está mal, en lugar de decidir lo que Dios dijo que estaba bien y que estaba mal. Entonces un bebé no tiene culpa de eso. Yo hoy platicaba con mi suegra y le decía yo, mire suegra, si a mí llegaran y me dijeran, Aarón, tú nomás di que sí y hacemos el arrebato y se acaba el mundo de una vez. ¿Dirías que sí? En corto, pero rapidísimo. ¿Por qué? Porque mis 3 hijas todavía están bajo la cobertura de la gracia de la inocencia. Ellas todavía no pecan. Ellas ante Dios son salvas, porque todavía no han tenido que reconocer ellas que Jesús y no han tenido que aceptarlo porque son inocentes, son niñas, no tienen malicia todavía. Entonces
que me dicen ahorita, el arrebato, en caliente, porque ahorita están arriba conmigo. Pero si en lugar de eso me lo preguntan cuando Allison a lo mejor tenga 17 años y por X o por Y decidió alejarse de Dios y todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador y no está viviendo un cristianismo real, y llega y Jesús me dice, ¿qué onda? ¿Nos vamos o qué? ¿Qué le digo? No, espera, no, dame 30 minutos para hablar con mi hija. Espérate, dame 30 minutos. Voy, hablo con mi hija y después de, véngase, sí, llora mi hija, venga, sálvese y esto y lo otro, sí. Listo, señor, vámonos. ¿Por qué? Porque mi circunstancia es lo que cambiaría. La de mis seres queridos y la de la gente que yo amo. Eso es lo que cambiaría, si estoy dispuesto o no estoy dispuesto a morir. Pero la Biblia nos hace un llamado a que más allá del bautizo del Espíritu o de cualquier otro, tú tienes que vivir constantemente en una comodidad de que si ahorita es el arrebato, tú te vas. Ese es el llamado del cristianismo. Tú eres cristiano si le das de beber al enemigo, si le das de comer al enemigo, si controlas tu lengua, si amas al prójimo y como es más sencillo, dio 2 reglas. Amarás a Dios por encima de todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y se acabó? Ya no vamos a alcanzar a ver el otro tema, que era el ayuno. Lo dejamos para el siguiente miércoles. Pero, preguntas de hoy. ¿Nada? ¿Seguros? Una de dos. La gente que se bautiza y sigue pecando. Muy bien, miren, más allá del bautizo. Fíjense muy bien, ¿cómo lo voy a poner aquí? El que realmente tiene, fíjate lo que dice aquí, tiene el Espíritu, está en Juan, ya no peca. Primera de Juan 3. ¿Mandé? Exactamente. Fíjense lo que dice Primera de Juan 3, el 8. No. Y todos los que tienen gran expectativa ante la prueba, así como Él es puro, queridos hijos, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama al creyente no pertenece a Dios. O sea, tan más gacho que si te bautizaste o no. O sea, Primera de Juan 3 dice que si tú pecas no eres hijo de Dios. Caray, no, pues entonces, ¿a qué se refiere? Al Espíritu. O sea, lo que Juan está diciendo ahí es que el Espíritu, no la carne, sino que el Espíritu está garantizado en salvación y en santidad, pero la carne no. Lo que está diciendo es, no te podemos librar de la consecuencia natural. Ahí arriba vas a encontrar perdón, pero aquí te friegas. Te va a ir como te va a ir, te guste o no te guste. Pero ese pecado que cometiste no hace que ya no seas hijo de Dios. Ahora, la realidad es esta. Un verdadero hijo de Dios deja de pecar. No estamos hablando de mentiras. O sea, entonces, porque dicen, a ver, el que se hizo salvo y luego mató a una persona, ¿sigue siendo salvo? Pues te contesto más fácil, no fue salvo. Nunca fue salvo. Porque si hubiera sido salvo no hubiera matado a nadie, al menos que fuera en defensa propia. Y eso quién sabe. Pero alguien que verdaderamente se convirtió, ya no te hace fraudes. Alguien que verdaderamente se convirtió, ¿sabes por qué? No por temor a los hombres, sino por temor de Dios. Dios me está viendo 24/7. Acuérdate que dijo C.S. Lewis. El verdadero cristiano no peca porque realmente cree en la omnipresencia de Dios. Así de sencillo. Cristo está viéndote 24/7. Tú sabrás si pecas o no. Entonces, si tú realmente crees que Cristo está ahí, dejas de pecar. Porque qué vergüenza que Cristo me vea pecando. Pero aún así a lo mejor pues eres humano, hombre. Pero eso no significa que, pequé, bueno, es que soy humano, hombre. No. Si pecaste te duele. Sí. Es muy diferente que te caigas al lodo y que tú te avientes. Y yo hace poquito escribí. Es muy diferente caerte en el lodo y una cosa es caerte en el lodo y otra cosa es revolcarte en el lodo. Entonces, se vale que te caigas,
pero el chiste es que te levantas. Y si vuelves a caer, te vuelves a levantar, pero no permaneces. Te mueves constantemente. El Espíritu de Dios está ahí, friegue y friegue. Está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Llega un momento en que lo dejas de hacer. Y si no, pues te aferras. Y si te aferras, asumes las consecuencias. Quejas, dudas, comentarios. Sí, sí. O sea, al final, Dios va a aprovechar todo. Todo. Tus errores, tus aciertos, inclusive cosas que ni cuenta te das, Dios lo va a aprovechar para tu bien y para enseñarte algo. ¿Estamos claros en todo? Entonces no hay dudas, no hay quejas, no hay comentarios. O soy muy bueno o a ustedes no les gusta preguntar. Se me hace que es la segunda. Ok, entonces es todo. Les agradezco mucho haber venido el día de hoy. Les recuerdo que para la gente que nos está viendo en línea,